¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Definición en Brasil. Se está consagrando presidente Lula. ¿Cuánto es parecido, cuánto es correcto hacer un paralelismo entre Lula y el PT y el kirchnerismo? ¿Con qué categorías estamos observando esa elección en Brasil? ¿Es ajustado pensar que es eventualmente, o con esto se ilusiona el kirchnerismo, una foto posible que adelanta y si gana Lula eso quiere decir que, o no es comparable? De esto vamos a hablar y de la repercusión, los intercambios comerciales, el vínculo entre Argentina y Brasil. Vamos a hablar de esto, el encuentro del radicalismo muy fuerte, ayer el desafío del radicalismo al PRO, de eso nos vamos a ocupar, de toda la política. ¿Hay paso? ¿No hay paso? ¿Qué quiere la Cámpora? ¿Qué quiere Alberto? Esa puja allí por esta herramienta que puede entorpecer la definición también de Juntos por el Cambio. Nos metemos entonces, presento, está Adrián Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo Está, buenas noches. se merece música, por supuesto. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Adrián Ventura. Hola, buenas noches. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hay un invitado muy especial para analizar Brasil y radicalismo, es Andrés Malamud. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Diego. Bien, vamos a alargar, como corresponde, por cortesía, por nuestro entrevistado. Gana Lula. ¿Qué significa para la Argentina? Va a ser leído diferente en función del lado de la grieta en el que te pares. En principio, lo que nos sirve a los argentinos es que Brasil crezca. Y el crecimiento de Brasil depende del crecimiento de China y de la tasa de interés de Estados Unidos. Esto es lo más distante e imparcial que te puedo decir. Después, en principio, que gane Lula es pacificación, desde el lado de Lula, pero puede generar turbulencias desde el otro lado si no aceptan el resultado. El kirchnerismo lo va a leer como, ven, nos persiguieron injustamente, cuando nos liberan seguimos ganando elecciones. En la oposición habrá división. Algunos candidatos que se hicieron bolsonaristas en los últimos meses y otros desde la oposición en Juntos por el Cambio que siguen diciendo que Lula es el candidato que más se parece a Juntos por el Cambio y que más le conviene a Argentina. Pero eso es todo debate. Lo que importa es lo que va a pasar en Brasil a partir de ahora. Y lo que pasó hoy es lo mismo que pasa en América del Sur hace 5 años. ¿Qué? Gana la oposición. Claro. Bien. No importa si es de izquierda o de derecha, pierde el gobierno. Bien, ahora volvemos a Andrés Malamud. ¿Cómo crees vos, cómo espera el gobierno y cómo espera el kirchnerismo, Pablo de León, este resultado? Bueno, lo esperaba con el mismo entusiasmo que habían puesto en un eventual triunfo en la primera vuelta, pero con una delegación que hay ya del gobierno en Brasil, encabezada por Guado de Pedro, hasta por Silvina Batakis, atentos los free shops y todas esas cosas, con la presidenta del Banco Nación, y con 2 tweets clave de los últimos minutos, porque tuiteó, recién mostraron nuestros compañeros, con Fede y con Mariana, el tuit de Lula, casi en espejo salieron los tuits de Alberto y de Cristina. Miremos al presidente de la Nación. Felicitaciones, Lula. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. Bueno, le queda un año a Alberto Fernández con Lula, como no sé cuándo asume, estaba en discusión todo el tema de El la... 1 de enero. Bien, bueno. 1 de enero. Había una duda sobre si era sí o no, pero bueno. Sí, perfecto. sí, Entonces van a tener menos de un año y también tuiteó Cristina Fernández de Kirchner. Más que nunca, amor, mucha felicidad. Gracias, pueblo del Brasil. Gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. Adrián Ventura, ¿interpreta el kirchnerismo como si fuera una suerte de tubo de oxígeno, un poco de oxígeno esta victoria de Lula? Sí, asimila las situaciones. Cristina Kirchner dice, volvió Lula, puedo volver yo. Lula, en definitiva, era inocente, lo persiguieron, me persiguen a mí, yo soy inocente, tengo que volver. Esa es la similitud que establece en países donde no son exactamente idénticos. Después vamos a estar analizándolo. La situación de Brasil económicamente es mucho mejor que la de Argentina. Un detalle. Bien, la vamos economía a... de Brasil es 5 veces la de Argentina. Vamos a escuchar a Lula. Ya está Lula allí. No, todavía no. Lula, presidente electo. Ya está confirmado, ya lo habíamos confirmado, pero ahora sí es oficial. Lula, nuevamente presidente de Brasil. Andrés Malamud, ¿es correcto decir el Lula es Cristina o es el kirchnerismo? No. En primer lugar, porque es lo que indica su fórmula. Su vicepresidente
Geraldo Alckmin, fue el tipo al que él derrotó hace una década. Esto es como si hubiera sido una fórmula combinada del Frente de Todos, Conjunto por el Cambio, en el peor de los casos, para derrotar a un candidato opositor que vino por afuera y les ganó a todos juntos. Pero ni siquiera es eso, porque en Brasil lo que está disputando es un conjunto de significados que son diferentes a los de Argentina. Un caso muy claro. A ver. Donde hay más blancos, hay más voto a Bolsonaro. Donde hay más negros o pardos, como dicen en Brasil, hay más voto a Lula. El voto es étnico. En Argentina no tenemos esa distinción étnica por color de piel. Tenemos otra manera de referirnos a eso, pero el kirchnerismo tiene un voto importante, claro, en el conurbano, pero también en Recoleta y Puerto Madero. Adri. Andrés, en este sentido, esta elección de Lula, ¿no se parece más a la de el Frente de Todos la pasada? Es decir, una elección de alguien que va a gobernar con una base que no tenía en su primera vuelta. Digo, me parece que más que inspirarse el kirchnerismo, en realidad están viendo hacia atrás. Está bueno eso, en el sentido que llega desgastado. Exacto. Sí, llega desgastado. Lula no es el mismo que antes. Sí. No, en te quería consultar eso. ¿Con qué congreso se va a encontrar este presidente Lula? ¿Qué diferencia hay con el Lula que ya cumplió 2 mandatos con el de ahora? ¿Cómo le modificó a él su situación judicial de cara a la ciudadanía? Lo de la situación judicial, ahora lo pensamos, lo del Congreso es clave. Porque fíjate que el nivel de polarización llamamos a la suma de los 2 candidatos más votados. Sí. Fue altísima. En la primera vuelta, 91%. Acá en Argentina, 88%. Casi lo mismo. Claro. Macri y Alberto Fernández, 88, allá 91. Pero acá, el que gana tiene casi mayoría en el Congreso. Tuvo mayoría en el Senado, al principio Alberto Fernández, y en diputados. Después la fue reduciendo. Allá no. El Congreso está muy fragmentado, un poquito menos fragmentado que el anterior, que el que tiene todavía Bolsonaro hasta fin de año. Pero sigue tan fragmentado que nadie tiene la mayoría asegurada. Y Lula tiene menos garantías, menos facilidad para llegar a la mayoría que Bolsonaro. Bolsonaro, sumando todos sus partidos de apoyo, tiene el 36% de la Cámara de Diputados. Más los opositores en los estados. Lula tiene el 24 nada más. Y además, buena parte de los gobernadores, incluyendo el que se eligió hoy en San Pablo, es Permítame que está anti-PT. Carolina Moroso desde Brasil. Hablamos de Brasil. Hay alguien en Brasil y Carolina Moroso es la persona. Caro. Hola, ¿cómo estás, Diego? Clima de efervescencia en estas inmediaciones del búnker de Luis Ignacio Lula da Silva en el Hotel Intercontinental, muy cerca de la Avenida Paulista, donde las caras eran hace un rato nada más de mucha preocupación cuando comenzaba el conteo. Bueno, la tendencia se revirtió con respecto a lo que se veía al principio, pero claramente ha sido un final electrizante, una elección muy ajustada. Algunos sectores, sobre todo representaciones de las minorías, de representantes de la cultura han decidido venir aquí porque aseguran que la cosmovisión, el sistema de valores que representa Jair Bolsonaro los deja afuera de un país que esperan vuelva a ser el país de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente años atrás. Claramente lo que vemos aquí es mucha gente joven. Desculpa, estamos ao vivo para a Argentina. Pode falar com a gente só minuto? Sou Malvina Joana de Lima, sou brasileira, pero meu nome é argentino. Ah, Malvina, sim, assim é. Você falou que essa é a bandeira do fome. A bandeira da fome, porque é muito fácil falar que é Argentina, que o México, todo mundo, Venezuela, tá todo mundo passando fome. Brasil também está passando fome. E o Brasil está passando fome não é por causa da guerra lá do Acre, não. A guerra, a fome aqui, a guerra da Ucrânia tem 8 meses. A fome aqui tem 4 anos. Bueno, ahí está diciendo, no es solamente el hambre que pasa a Venezuela o que puede estar pasando a Argentina, en Brasil también estamos pasando hambre y habla, ¿no?, de la extensión de tiempo por la que aquí muchísimas personas, una buena parte de la población está viviendo en situación de vulnerabilidad y lo compara con la extensión de la guerra de Ucrania. Claramente aquí lo que hay es sí, una adhesión y un respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero también un profundo rechazo a esto que decía antes, ¿no?, el sistema de valores que representa Jair Bolsonaro, a quien algunas de estas personas califican de fascista y antidemocrático. En este estado, en el estado de San Pablo, sin embargo, ha habido una victoria
arrasadora del candidato de Bolsonaro, de Tarcisio Gómez de Freitas, que se impuso por más de 10 puntos por sobre Fernando Haddad, el delfín de Lula, el hombre que fue derrotado por Jair Bolsonaro en 2018. Aquí lo llaman el profesor, ¿no? Mira, me además, parece que allí Caro, está llegando... Perdóname, perdón. Bien, mientras escuchamos a Caro, hay una Lula, cuestión en para cualquier observar, que es, ni Bolsonaro terminó siendo un ave de paso, ni Trump terminó siendo un ave de paso, que venían con valores muy disruptivos a lo políticamente correcto. Andrés, ¿qué prometió Lula? Porque desde el punto de vista de la economía hubo mucha dificultad para hacer un enunciado concreto. Es decir, vos podés ofrecer valores, mientras se escucha también Caro Amoroso. Desde el punto de vista de la economía, ¿pudieron prometer algo? Él prometió lo que había hecho. Les decía, miren lo que hice. Su promesa fue su pasado. Y eso es un problema porque las condiciones internacionales hoy no son tan favorables. Y las condiciones sociales tampoco. Las condiciones sociales también son más complicadas. Y sobre todo esto que decía Diego, de que la polarización llegó para quedarse. Totalmente. Es importante tener en cuenta las dos cosas. Primero, que de la grieta no se vuelve. No se volvió en Estados Unidos, no se volvió en Brasil. Esperen, porque frases de la noche de solo una vuelta. ¿De la grieta no se vuelve, Malamud? Hasta ahora no. Eso es lo que estamos descubriendo con dolor, las palomas, las palomitas keynesianas. La división ornitológica nos va a acompañar. Pero por otro lado tenemos que hay la mitad de Occidente que no está agrietado todavía. No todo Occidente está agrietado. Lo que vemos es que la mitad se agrietó y de ahí no volvió. Pero tenemos Alemania, Uruguay, Portugal, Canadá, donde no llegó todavía la polarización, el trumpismo ni el bolsonarismo. Así que hay esperanza. Bien, déjenme sumarla a Carolina con esto y voy a Adriana. Caro, ¿estás escuchando lo que estamos mencionando? Escucho perfecto, discúlpenme si quizás me pierdo algo, pero los escuchaba hablar de las promesas. Y fíjense que la persona que entrevistábamos tiene una remera que dice picaña cerveza. Esto es carne, picaña, asado, refiriéndose corte al de asado. carne, claro. Había un... Exactamente, es nuestro asado, es nuestra promesa del asado. Un ¿Recuerdan corte ustedes? bueno, picaña es un Incluso corte rico, en el mercado bueno. municipal. Sí, claro que sí. Fíjense ustedes que una de las grandes objeciones, ¿no?, que hacían algunos de algunas de las personas que forman parte del electorado más duro de Jair Bolsonaro, incluso en el mercado municipal nos decían: a ustedes Alberto les prometió picaña, fíjate vos qué clara tenían la escena argentina, y no les dio, y a nosotros ahora Lula nos está prometiendo picaña. Bueno, de un lado aparece como el espejo espeluznante de la debacle económica argentina, y del otro lado aparece como una bandera de la representación del proyecto político de Luis Ignacio Lula da Silva, que aquí la militancia asocia con un proceso de mayor inclusión y de ampliación de derechos sociales. Bien. Adri. No, yo le quería preguntar si esto que llamamos polarización no es en realidad para Latinoamérica un proceso virtuoso, porque estábamos pensando en la primera década del siglo XX, estos gobiernos como los primeros de Lula y los primeros de Kirchner trabajaron en una hegemonía de poder con cámaras mayoritarias. Ahora lo que se enfrentan es a una alternancia que a la democracia latinoamericana no tendría que caerle tan mal. Es interesante pensarlo de esta manera, como alternancia en vez de hegemonía. Claro. Lo interesante sería que la alternancia gira alrededor del centro, entre propuestas que son consensuadas en una visión común de país. Eso es lo que no observamos. Esa alternancia entre propuestas que algunos ven extremas, otros ven asimétricas. Porque para cada uno el extremo es el otro. Bolsonaro dice, enfrente están los comunistas. Y el PT dice, enfrente están los fascistas. Es muy difícil discutir democráticamente en función de esto, pero lo importante es lo que sugerías al principio. Estos gobiernos son más débiles. La polarización no te torna más capaz de cumplir con las reformas, de implementarlas. Primero porque... Miren Lula, ahí voy con Andrés. Carolina, te escuchamos, ahí está Lula. Está Lula aquí en las inmediaciones del Hotel Intercontinental. Disculpen si estoy hablando muy alto, casi no los escucho, y realmente es una efervescencia y una euforia total la que está despertando Luis Ignacio Lula da Silva entre su militancia en una elección que ha sido la más polarizada que recuerde este país, un nivel de polarización inédito. Luis Ignacio Lula da Silva llega a este búnker para un pronunciamiento que se espera que suceda
a las 20:30, fíjense ustedes lo que es la gente agolpándose. Este mismo escenario vimos en San Bernardo do Campo cuando fue a votar en una escuela bastante cercana al sindicato de metalúrgicos donde nació la carrera política y se proyectó nacionalmente la carrera política de Luis Ignacio Lula da Silva. Déjenme decirles que pudimos entrevistar al presidente del sindicato de metalúrgicos allí y lo que decía es: Lula y vamos, y el Partido de los Trabajadores va a tener que dialogar. Claramente Lula llega con respaldo de Simone Tebet, que había salido tercera, con respaldo del partido de Ciro Gómez y con una coalición muy amplia que incluye a su vicepresidente Geraldo Alckmin, otrora archirrival de Luis Ignacio Lula da Silva, con lo cual ahí empieza a tejerse, ¿no?, cómo se van a distribuir tanto los cargos como el poder en esta amplísima coalición a la que tuvo que echar mano Lula para hacerle frente a el electorado, por cierto, muy considerable del actual presidente Jair Bolsonaro. Ahí volvemos a vos, Caro. Vamos a dividir el mundo en dos. Otra grieta. Los números y los símbolos. Desde la pasión, desde la emoción, desde las ideas, cada uno puede pensar que Lula es el kirchnerismo y Bolsonaro es el no peronismo. Son categorías de visión, están llenas de símbolos. Andrés Malamud, en los números, siendo que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, ¿hay una preferencia desde lo numérico? ¿Qué le convenía a Argentina? ¿Que gane A o B? No te puedo poner una voz única para el país, porque Argentina está dividida. La mitad piensa que le convenía a uno y menos de la mitad, pero muchos piensan que les convenía a otro. Y Alberto Fernández visitó a Lula en la cárcel, pero le mandó a Scioli de embajador 2 veces, porque en el medio se lo trajo de ministro un rato. Y Scioli se lleva muy bien con Bolsonaro. Así que Argentina no dejó de hacer negocios con Brasil. Si Argentina deja de hacer negocios es porque se cierra al mundo por sus propios problemas internos, no porque haya tenido una relación diplomática que le coartó la posibilidad de hacer comercio e inversiones mutuas. Es indistinto. Vamos a los números. Ahora somos contadores, no somos periodistas, no somos analistas políticos, somos contadores con planillas. Para la Argentina, para los ingresos, para el intercambio comercial, ¿hay algo desde el punto de vista político que acelere o frene o ralentice el intercambio comercial? Yo soy muy escéptico sobre eso, porque Argentina y Brasil son como rayos que convergen en el eje de una rueda, que es China. Lo que nosotros vendemos, se lo vendemos a China. Y muchas veces el intercambio comercial con Brasil, en realidad es intermediación, porque cuando China crece arrastra a Brasil y Brasil nos compra más. Cuando China decrece, Brasil decrece y nos compra menos. Así que en última instancia somos 2 boyas que estamos en el mismo mar. Pero las boyas no están conectadas, es el mar el que las sube y las baja. Déjame agregar que en el debate del último viernes, Lula mencionó que el plan que tenía con Argentina era el Mercosur. Y recordemos que Argentina se encargó todos estos años de desactivar ese plan. Y además agregó ayer en declaraciones Lula que su primer viaje antes de asumir va a ser a China. O sea que ratificando lo que mencionaba eso. Adri, vos. Sí, un poco en línea con lo que dice Adriana. Lula cree un poco más en el Mercosur por su historia, y esto le gusta al kirchnerismo. En cambio, Bolsonaro, como otros países del Mercosur, que prácticamente ya no existe, son más abiertos al mundo. Prefieren que Brasil encare un haga libre tratados comercio. bilaterales, Claro. comercio en bilaterales. este punto le conviene al kirchnerismo, le conviene Lula. Pero es muy relativo. Argentina le exporta a Brasil 10.000 o 12.000 millones de dólares por año. Bien. Ese es el dato objetivo. Pablo. Igual yo, escuchando un poco lo que antes analizaba Andrés, creo que en Argentina hay... Digo, yo me niego a que Lula sea patrimonio del kirchnerismo, como me niego que los derechos, que la defensa de los derechos humanos en la Argentina sea patrimonio del kirchnerismo, de ninguna manera. Y voy a citar, tuvimos este fin de semana, sin meternos en esa discusión, pero digo, el radicalismo se juntó y me parece que ahí hay más simpatía con Lula claramente, lo dijo Manes incluso que no fue, pero lo imagino a Lustó, a Gerardo Morales más cerca de Gerardo ellos. Morales va a hablar con nosotros en un ratito. Va a hablar con nosotros Gerardo Morales. Bueno, es una pregunta válida. Ujú. El partido afín del radicalismo es el Partido Socialdemócrata brasileño, que no le fue bien en las elecciones. Fernando Henrique Cardoso es el representante. Apoyó a Lula, con fotos del presente y del pasado, recordando cuando militaron juntos contra la dictadura. Y Geraldo Alckmin viene de ese partido. Así que el radicalismo típico miembro de la Internacional Socialista que vicepreside con Jesús Rodríguez está con Lula. Y en la región,
¿qué sucede con estas elecciones, con lo que pasó en Chile, ahora en Brasil? Digo, ¿cuánto de eso puede despejarse en la Argentina el año que viene? Es muy linda esto, porque fíjate que yo interpreto lo que pasó en Brasil con lo que pasó en Chile como opuestos. Ajá. En este sentido, no es que gana la izquierda, que es verdad en ambos casos y los torna casos comunes, es que gana lo nuevo o lo viejo. Y Lula es lo viejo. Boric es lo nuevo. No estoy haciendo juicio de valor. Quizás a Lula le va bien y a Boric le va mal. No le fue bien en el plebiscito. Pero viene de afuera el sistema. El sistema chileno se rompió. El brasileño se rompió con Bolsonaro. Y lo que vemos ahora es un intento de restauración. Lula es un restaurador. No es un reformista que viene a mostrarnos el camino del futuro. Viene a retomar el camino del pasado que en algún momento Brasil descarrió. Así es como se interpreta esta victoria. Bien, el futuro pasa es que todavía vos no está a la en vista. tu primer párrafo dijiste algo. Bueno, están ganando las oposiciones. Bueno, ojo, acá con la comparación, el kirchnerismo es gobierno, aunque Cristina diga qué barbaridad el aumento de las prepagas, es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, ahí no habría una alternancia. No es que eventualmente una fórmula del kirchnerismo puro viene a oxigenar el gobierno de Alberto Fernández, porque el gobierno de Alberto Fernández está lleno de funcionarios y sobre todo las cajas más sensibles de políticas y de funcionarios kirchneristas. Es decir, ahí también hay una no alternancia eventualmente. Vamos a pensar esto en espejo, independientemente de izquierda y derecha, en términos de gobierno y oposición. Lo más probable es que este gobierno argentino pierda las elecciones el año que viene, porque pierden en todos los países de América del Sur hace 5 años. ¿Quién gana? Si gana Juntos por el Cambio, Facundo Manes, Rodríguez Larreta, es como si ganara Lula, la oposición que venía de antes. Si gana Milei, es como si ganase Boric. Porque es lo nuevo, porque es lo que viene de afuera, lo disruptivo. Salvando las diferencias ideológicas, que lo que estoy tratando de sugerir es que acá importan menos que la cuestión del cambio. Sí. ¿Cambiamos o seguimos? Y si cambiamos, ¿para lo nuevo o para lo de antes? De hecho, Bien, Adri. la elección esta se parece en cuanto a resultados a la del 2014 de Dilma Rousseff. Y en ese momento competía con el PSDB. O sea, pensemos que en 2014 el PSDB, que es el Partido Socialista que mencionaba Andrés, y el Partido de los Trabajadores tenían el 100% de los votos. Hoy tienen la mitad de Brasil. Es decir, que esos dos partidos juntos hoy tienen la mitad de Brasil. Eso nuevo está representado por Bolsonaro y por un montón de partidos chicos que ganaron estados. Así es. Es como si Milei sacase el 50% de los votos y todos los demás el otro 50%. Yo quiero volver al tema que mencionaba hace un ratito sobre la paleta de valores. Hubo un tiempo no muy lejano en donde lo políticamente correcto reinaba, no te diría en la faz de la tierra, pero en lugares que son muy próximos ideológicamente a la Argentina. Brasil es uno y Estados Unidos. ¿Qué significa que Trump, que enuncia cosas que hay gente que le puede parecer sumamente disruptivas con respecto a la condición sexual, al racismo, etcétera, y en otro ámbito y en otro espectro, Trump también hayan quedado y guarden o preserven casi la mitad del electorado? Porque va a hablar Lula como vencedor y venció por 1,5 puntos, menos de 2 puntos. Sí, va a tener un congreso enorme y una parte enorme de la sociedad que está diciendo nosotros estamos bastante de acuerdo o muy de acuerdo con los valores de Bolsonaro o de Trump. ¿Qué significa? Valores, vos lo dijiste. Hay un psicólogo social, Jonathan Haidt, que habla de que nosotros tenemos sensores morales, como las papilas gustativas, pero somos capaces de sentir igualdad, autoridad, divinidad. Y dice que la derecha tiene mucha mayor capacidad de emplear los 5 sensores, mientras que la izquierda se queda en 2. A ver. Relacionados con la equidad, por ejemplo, y con el cuidado. La izquierda apela a los valores, a los sensores suaves, y la derecha apela a todo el espectro, a toda la paleta. Entonces las papilas, vamos a jugar, ya que te metiste, vamos a fondo. Las papilas gustativas de la sensibilidad, vamos a inventar un gusto de la, no sé cómo se llamaría. La izquierda, ¿qué sensibilidad tiene? Te cuento cómo empieza Haidt, Sí. el libro. Te dice, una familia tiene un perrito que muere en un accidente de auto. La familia hace el duelo y después lo cocina y se lo come. Esto es profundamente desagradable. Bueno, la gente, el elitismo progresista de una sociedad blanca, civilizada y desarrollada, dice, no está violando ningún valor moral. No hay nada que decir. A mí no, la derecha dice, es inadmisible. Este es el ejemplo. Estas son preguntas que se hacen en una coincidencia entre la adscripción ideológica y la tolerancia que tenés para ciertas cosas que no son legales ni ilegales, son morales. Le adjudicás un valor positivo o negativo. La derecha es muy hábil, la nueva derecha, porque la antigua derecha era
Milton Friedman tenía un discurso puramente económico, como empezó Milei. Ahora Milei habla de valores, dejó casi la economía de lado, habla de valores. Y los valores los puedes defender incluso cuando no tenés plata. La izquierda no puede defender la redistribución sin plata. La derecha puede defender los valores sin plata. Por eso la derecha puede hacer buenas elecciones, incluso gobernando mal. Bueno, pero la izquierda también te podría decir, epa, miranos, lo estamos haciendo ahora. En Argentina también estamos enarbolando banderas y mucha plata no hay. Exactamente. El problema es que los valores que enarbola la izquierda son valores fragmentarios. Son valores de las minorías. Las identidades son múltiples. Los valores de la derecha son unívocos. Es la nación, es Dios, es la patria, donde se supone que todos pueden entrar. La derecha te une con los valores, la izquierda te separa y después tiene que coserlos uno por uno y esto es mucho más costoso. Bueno, hablando de lo antiguo, mucho de la arquitectura conceptual de la izquierda tiene que ver con la lucha, la abnegación, y la derecha ha capturado todo lo que tiene que ver con el goce, con la felicidad, con el consumo, con el progreso, y entonces hace ruido en una generación pospandémica que no quiere más sacrificios. Bien, sí. Que esto también depende de la posición que tenían durante la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, Trump ganaba la reelección caminando. La mala gestión de la pandemia y los costos que eso les infligió en la economía hicieron que fuese derrotado. Si se votaba el año pasado en Brasil, Bolsonaro perdía por mucho más, porque los brasileños le adjudicaban un mal manejo de la pandemia. Quedó tan atrás que la gente se olvidó y votó por otra cosa. Ahora, hay como un abrazo asimétrico. Uno vio o uno ve los tweets y prontamente lo verán en más manifestaciones en redes sociales y en discursos de Argentina abrazándose a Lula, de lo que Lula parece haberse abrazado en la campaña a esta gestión de Alberto Fernández y del kirchnerismo. ¿Cómo es este abrazo asimétrico? Te lo comparo con un error que cometió Lula en la primera vuelta. Defendió el aborto. En una sociedad muy religiosa donde el 70% está en contra del aborto. En la segunda vuelta se la pasó diciendo que estaba en contra del aborto. No solo él, sino sus dos esposas, la fallecida y la actual. ¿Sí? Yo y las dos somos contra el aborto, que había defendido antes. Con la Argentina fue mucho más sutil, pero se despegó todo lo que pudo. Bolsonaro todo el tiempo le decía, vos nos vas a llevar por el camino porque ya no es Venezuela la mala palabra, es Argentina, en Gran Bretaña también. Cuando se da la discusión y cae Liz Truss, lo que están diciendo es que nos estaba llevando a la argentinización, que tiene un lado bueno, no significa autoritarismo. Lo mismo que dice Ayuso en España. Ya está en curso, ya se está pronunciando argentinización. Mala palabra. Por lugares en el mundo. Sí. Bien. Ahora, quiero tomar algo de lo que dijiste antes, que Lula vuelve como el restaurador, ¿no? de lo anterior. Digo, ¿y no podría mirar Macri y decir, y yo también puedo volver desde un lugar distinto? Decir, yo también, porque Lula se fue, Macri ha resuelto sus temas en general con la justicia. Digo, ¿por qué no voy a volver yo? Soy más joven y vengo a hacer no lo que hice, sino lo que no pude hacer en su momento y que ahora lo podría hacer con apoyo de gobernadores, senadores y diputados. Macri podría hacer ese juego retórico. Como Alberto podría haber hecho el juego contrario si ganaba Bolsonaro. Claro. ¿Cuál era el juego de Alberto? Decir, miren, hasta lo mal los gobiernos pueden reelegir. Bien, ¿Ahora ahora le das la vuelta? vamos al fascinante arte de la adivinación, que es inexacto, pero insisto, es muy atractivo. Y es Lula. ¿Cómo se llevaría mejor con la... Suponete que una Patricia Bullrich, un Mauricio Macri, o pega más con un Larreta o un candidato radical. Yo supongo que esto último, pero ¿cómo lo imaginas? Te puedo decir lo que me imagino, pero antes te voy a decir lo que sé. Sí. Que es lo que ya pasó. Lula se llevó muy bien con Bush. Con Bush. Muy bien. Tuvieron química personal de la primera vez. Muy bien. Y Fernando Enrique Cardoso no se llevaba bien con Bush. Fernando Enrique era un intelectual y Bush no. Claro. Bush era un hombre del pueblo, a pesar de ser un millonario. Y Lula también, y sintieron la química inmediatamente. Así que a Lula lo veo capaz de adaptarse a todo. No entregando los principios, no es eso. Sino, si se tiene que llevar bien, se va a llevar bien. Es su trabajo como presidente. También hay una diferencia en Brasil, que es que tienen unas instituciones más contenedoras que las de Argentina. O sea, el margen de maniobra que tiene Lula para convenios o para tratados internacionales es diferente que el que tenemos nosotros, que cada presidente empieza de cero lo que se hizo. Hay continuidad. Aunque se dice que Bolsonaro la rompió, sobre todo a nivel diplomático. Lo que hablábamos antes. No es que Brasil quiera firmar tratados con todos, eso es más Uruguay. Lo que quieren hacer Paulo Guedes, su ministro, y él es bajar los aranceles. Y también tienen dificultades porque no es que fueron unos fenómenos la administración neoliberal. La gobernó. Se dice que Brasil tiene baja inflación. Sí, casi toda América del Sur tiene baja inflación.
Ahí la excepción somos nosotros y Venezuela. No es que Brasil es una maravilla, porque Europa tiene más inflación que América del Sur en este momento. Bien, mientras esperamos a Lula, que va a hablar en cualquier momento, fíjense, esa es una imagen aérea, mucha gente esperando entonces por este discurso de Lula triunfante. Nosotros vamos también hablando de valores sobre qué pasó en Costa Salguero, porque aquí también hay una división fuerte. Malamud, por supuesto, va a mencionar eso en su condición de radical y además que asistió allí. Le pregunto a Pablo de León, ¿qué pensás de lo que pasó ayer, el impacto fuerte del radicalismo, básicamente, aunque sin nombrarlo, a Macri y a los halcones? Bueno, el radicalismo hizo una demostración de fuerza vinculada a Alfonsín, 30 de octubre, claramente se tomó la bandera de Alfonsín, que aparece esta discusión a partir también de Argentina 1985, la película, e hizo una foto contundente. La foto principal se la llevaron Gerardo Morales, el presidente del partido, junto a Lustó, y la visita que sorprendió a todos y que marcó la cancha, que fue la de Horacio Rodríguez Larreta, acompañado de Diego Santilli, que es su alfil en la provincia de Buenos Aires. Esto impactó una frase que cuando quieras la repasamos, de Gerardo Morales, que fue contundente respecto al mejor equipo a los 50 años y fracasar. Podés tener el mejor equipo a los últimos 50 años y fracasar, en directa relación a la gestión de Mauricio Macri. En un rato vamos a estar hablando con Gerardo Morales y le vamos a preguntar por esta frase y unas cuantas cosas más. Es importante la palabra del titular del radicalismo, pero ¿qué significó la presencia de Larreta en ese acto? No subió al escenario, pero estuvo con esta cosa simbólica de hizo presencia y después se fue, pero estuvo ahí. ¿Qué significa Horacio Rodríguez Larreta en Costa Salguero? Un chistoso dice que UCR significa Unión Cívica Rodríguez Larretista. Anoten esta segunda frase porque es... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay dos posiciones en el radicalismo. ¿Se ha formado una pareja? Es un trío, porque eran dos los que se abrazaban ayer y reivindicaban las fórmulas cruzadas, nacional y en la capital. Fórmulas cruzadas significa que el radicalismo y el PRO no se integran como coalición, sino como amalgama. No son dos partidos que pactan, son pedazos de partido, que se juntan contra otros pedazos de partido. Y es interesante lo que decía Pablo recién, porque la crítica a Macri fue feroz. Fracaso, dijo con todas las letras Gerardo Morales, y Lustó no se quedó muy lejos de eso. Pero separaron a Larreta. Y en esto se diferencian de Facundo Manes, que hizo la misma crítica contra Macri un par de semanas antes, pero lo pegó a Larreta. La diferencia es que Morales y Lustó quieren fórmulas cruzadas, amalgama. Facundo Manes lo que pretende es una fórmula radical que compita contra la o las fórmulas del PRO. Andrés, ahora la gran pregunta es dónde se va a quedar Larreta, y en la medida que esto no se parta, porque pareciera que Larreta y la Unión Cívica Radical están formando un espacio, quizás para competir adentro de Juntos por el Cambio, pero la pregunta es cuánto puede resistir Juntos por el Cambio esta tensión. Esta cuestión es clave, Adrián, porque muchos piensan que lo de Costa Salguero, lo del radicalismo ayer fue una apretada Larreta. A ver si te jugás de una vez, que Patricia y Mauricio nos están comiendo todo el terreno. Y Larreta no se decide. ¿Y qué ocurre con todo el arco opositor en esta discusión que tiene que ver con las PASO, con la eliminación de las PASO? ¿Cómo van a arreglar esa situación? Sin PASO, yo soy muy escéptico sobre la unidad de Juntos por el Cambio. Pero hay procedimientos, todos complicados, que ya están siendo analizados. Son 4. Primarias cerradas, con los padrones partidarios, no les conviene, gana el radicalismo. Primarias abiertas, Diego, vos. Sí. Vamos. Las primarias abiertas permite que voten los independientes, pero para eso necesitas la colaboración judicial. Te tienen que entregar los padrones de todos aquellos que no están afiliados a otros partidos. La mesa de negociaciones y las encuestas. En las encuestas nadie cree, sobre todo después de lo que pasó en Brasil, y además quién las paga. La mesa de negociaciones no se reúne, la mesa de Juntos por el Cambio de hace meses. 2 meses. No se reúne, no consiguen reunirse y las decisiones las tendrían que tomar por unanimidad, así que no toman decisiones. ¿Y cómo van a definir las internas abiertas o cerradas si no se reúnen? Esperen, estamos en Costa Salguero, pero la magia, vamos a volar al búnker de Lula y está Caro Amoroso y después volvemos con esto, porque Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo, ¿qué gana cada uno en esta sociedad? Ahora lo vemos con Andrés Malamud. Caro Amoroso, te escuchamos. Bueno,
y aquí hay un clima de mucha expectativa. Es enorme la cobertura que ha tenido esta elección. Ahí te das cuenta que Brasil es un país continente, ¿no? Claramente había mucha expectativa por cuál podía ser el desenlace y esto se plasma en la cantidad de periodistas que hay en esta sala. Algunos también integrantes del equipo, de la militancia de Luis Ignacio Lula da Silva, pero principalmente periodistas que esperan el pronunciamiento del candidato del Partido de los Trabajadores en cualquier momento, presidente electo de Brasil, en fórmula con Geraldo Alckmin. Recién los escuchaba hablar de algunas referencias a la política exterior y qué significa para América Latina. Lula ha hecho un esfuerzo muy grande desde su campaña con el jingle del corazón grande, ¿no? De Faz Well y Faz su corazón grande. Ha hecho un esfuerzo grande, si ustedes lo ven hasta en las imágenes de ese jingle, por asociarse con un líder abierto al mundo, un líder que insertó a Brasil incluso como país que pudo estar representado hasta en encuentros del G8, en el BRICS. Claramente Lula quiere volver a tener o a darle a Brasil esa centralidad como él la concibe en el escenario internacional y se ha corrido mucho de aquella idea del socialismo del siglo XXI y demás, que si bien aparece en el discurso con la militancia más dura, hacia afuera te diría que está bastante ausente de su discurso, ¿no? De la misma manera que se ha ampliado tanto como para hacer 3 menciones a Dios y a su fe en el propio debate del pasado viernes. En cualquier momento se espera que esté aquí. Mientras tanto, entre militancia que se ha colado y integrantes de los equipos y, por supuesto, muchísimo personal de prensa de todo el mundo, estamos esperando el pronunciamiento de Lula. Un poquito pasadas las 20:30, pero bueno, es esperable por lo que ha sido esta tarde, noche de hoy en San Pablo. Claro, en cualquier momento volvemos a vos y al discurso de Lula. Roleplaying. ¿Qué querés ser? ¿El radicalismo o Rodríguez Larreta? Es el radicalismo. Dale. Yo soy Larreta. Bueno, ¿qué me das a mí y qué yo te doy a vos? Te doy la candidatura presidencial y vos me das la capital federal. Atención con esto. ¿Vamos de vuelta? Malamud es el radicalismo y yo voy a ser de Horacio Rodríguez Larreta. Bien. ¿Qué querés para apoyarme a nivel nacional, territorial, los fiscales, todo? Dame lo que tenés. ¿Qué tenés? querés? ¿La cava? Me vas a generar un lío con Jorge Macri, me vas a generar un lío interno. Sí. Sí, me van a torpedear, Macri me va a torpedear, Bullrich me va a torpedear. Por eso voy a apretarte para que te definas de una vez, porque estás tardando mucho. Pero ayer estuve en tu acto, ¿qué más? ¿Qué quiere usted de mí? Estuve en tu acto en Costa Salguero. Así es, y te vamos a seguir apretando hasta que te juegues con esta posición. Estoy hablando del nombre del radicalismo que estuvo ayer en Costa Salguero. No es todo el radicalismo. No es todo el radicalismo. Bien, y está bien. ¿Y el radicalismo qué le da entonces a Horacio Rodríguez Larreta? La candidatura presidencial en una fórmula cruzada. Le Le pone el vice. capilaridad. Pero le pone el territorio. Le pone el territorio y se queda con el territorio, porque ayer se habló de candidaturas a gobernador en muchas provincias, empezando por Rodrigo de Loredo en Córdoba. Bueno, ahora viene Macri o Bullrich que nos dicen, nos golpearon. Su roleplaying es muy gracioso, pero a nosotros nos hace cero gracia, porque además esto lo elige la gente. Así es. A la gente le va a resultar atractivo a la sociedad de ustedes dos, nos diría el macrismo o a Patricia Bullrich. ¿Es un plato para servir en clima de época? ¿O Rodríguez Larreta y radicalismo? El radicalismo te va a decir, vamos a ver, planteémoselo a la gente y que voten. Vamos a paso. Rodríguez Larreta, no. No sé, no sabe. No sé porque sos vos, Rodríguez Larreta. Bien. ¿Puedo abonar lo de Andrés? El Sí. otro día acá lo entrevistás vos a Jorge Macri y le mostrabas la foto que ese día se había sacado con Patricia Bullrich. ¿Qué pasó después alrededor de Larreta? Algunos decían, échalo porque es tu ministro de gobierno. Intendente Vicente López cruzó a la ciudad de Buenos Aires con un cargo que le diste vos. Lo pusiste en toda la foto con todos tus ministros. ¿Y qué hace? Se saca una foto con Patricia. Y le decían, reaccioná. ¿Reaccionó Larreta? No, reaccionó ayer, como contaba él. Y ahí se está hablando de otra foto que pasó, para la mayor parte desapercibida, que pasó un día antes, que fue... Lustó casualmente en una actividad de gobierno con Soledad Acuña, la ministra de Educación. Entonces abonó lo que dice él. Larreta le puede decir a Gerardo Morales, acompáñame, te doy otra pregunta para el reportaje con Gerardo Morales en un rato.
Lustó puede ir en la ciudad con Acuña y así en otros lados de la provincia y pelearse, ir a una PASO, por eso el peronismo tiene que suspenderle las PASO, a una pelea contra Macri, Bullrich y la seducción. Le a pido Milei. a la cocina, ¿pueden marcharme el tuit donde Vidal dice que Horacio tiene que ser la sucesión de Horacio tiene que quedar en la ciudad del PRO y tiene que ser del PRO? Es decir, diciendo, esto no se lo podemos entregar al radicalismo. Pero esa es una decisión de Rodríguez Larreta exclusivamente a quién le entrega la ciudad, o es una Pero por discusión supuesto del que es de la PRO? gente. A ver, mírenlo, Pero, está en forma de placa. es una En forma de discusión del placa. PRO. Ahora lo vamos a ver. Por supuesto, Lucía, es la gente. Lo que digo es, las fantasías de los acuerdos políticos es, vamos a impulsar algo y lo vamos a servir como plato. Después veremos Pero- si la gente se suma o no. Para mí, ahí tienen, es Vidal, el sucesor de Horacio en la ciudad, tiene que ser del PRO. Ahora, si vamos Permitime un comentario que tiene que ver con... A ver, suponete que se va a elecciones y que el PRO pierde la nacional. Sí. Que el PRO pierde la candidatura nacional. La pregunta es, ¿Y la ¿dónde ciudad? se queda el PRO? Si vos Claro. entregaste la ciudad, ¿dónde te refugiás? Vos tenés que garantizarle un refugio. No es tan fácil entregar la ciudad a Lustó. Pero además como si nosotros fuéramos de palo los votantes. Sí, claro. Es decir, como, Está bien, cuéntenos pero qué van a hacer. Bueno, pero después- políticamente es una lo locura. piensan eso. Ahí, bueno. de hecho, si vamos a una de las alternativas, que eran las encuestas, Horacio Rodríguez Larreta es el que tiene más imagen negativa de todos los candidatos alternativos, o sea que no debería ser el de los mejores. Pero vamos a complejizar esto. El gobierno es unipersonal, la jefatura del gobierno, pero después hay tanto para repartir. Tantos ministerios, tantos bancos, tantos organismos oficiales. Y en este momento están repartidos, porque el radicalismo porteño cogobierna. Está bien, pero Tiene ahora ministerio, tiene queremos Banco de la más, Ciudad. no queremos más puestos clave. Porque en el imaginario, en la representación social, bueno, tenemos territorio y somos los fiscales de la elección. Nosotros no queremos más ser eso, te diría el radicalismo. Y a propósito, que en un rato está el Beto Brandón y ya se está microfoneando, va a hablar con nosotros. Queremos más, queremos gobernar la ciudad. ¿Cómo se va a definir eso? ¿Cuál es la clave de definición, te parece a vos, Andrés? Después lo vamos a hablar con Beto Brandoni, con Gerardo Morales, si tenemos la posibilidad. El radicalismo está dispuesto a competir. El radicalismo que estaba ayer liderando estas fórmulas cruzadas, y el radicalismo que no estaba tan representado, que quiere una fórmula propia. Competir. Que venga la otra fórmula cruzada, que venga el otro partido. Rodríguez Larreta no tiene ese estilo. Siempre que compitió fue a contragusto. Porque su estrategia fue siempre la misma. Todo lo que está quieto le cambias las baldosas. Todo lo que se mueve le tiras un contrato. ¿Cómo haces para competir en esas circunstancias? No le gusta, pero lo están forzando. Lo fuerzan los halcones y lo fuerzan los radicales. Y está tironeado. Bien, Igual- otra pregunta más y voy a Pablo. Dos hipótesis. Esto se mueve y cruje porque se puede romper y puede haber una oposición dividida, o no tengan miedo, es la turbulencia propia de una discusión sana dentro de una coalición. ¿Y ustedes quieren una coalición o quieren un verticalismo y una escribanía? Como esto no es el peronismo y tenemos discusión interna, bánquensela sin miedo, el avión no se cae. ¿A o B? Con paso, la ruptura es altamente improbable. Sin paso, la unidad es altamente improbable. Decí tu frase, porque la gente va tomando nota después. Dale. Con paso hay Juntos por el Cambio, sin paso no hay Juntos por el Cambio. Bueno, la novedad es que parece que quizás tengan el número para... ¿Tienen el número para No, suspender hoy las no, PASO? Hoy no tienen el número para suspender las PASO. Y mañana hay una reunión del peronismo bonaerense previa al Congreso del peronismo bonaerense el sábado, donde van a empezar a definir estas historias. Todo lo que estamos hablando acá, si alguno nos está mirando, va a decir a los que no votan, ¿se dan cuenta que tenemos que votar las PASO? Porque vamos a romper Juntos por el Cambio. Ese es el asunto. Y lo que están diciendo, y en esto quiero desafiar a la discusión, es, le están diciendo algunos a Larreta que rompa con el jefe histórico que tuvo. Y eso es lo que no Claro. se anima. Claro, pero vos- Larreta tiene... ¿Cuál es el sueño de Larreta? Como era el de Scioli, como era el de cualquier otro político. Ser presidente. presidente. Usted Y a me cambio dijo- de presidente, ¿qué te dan? Todo. Y en este caso le están diciendo, danos la ciudad. Gerardo Morales, lo estamos escuchando. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Gerardo Morales, ¿nos escucha? Si lo tuteo, tal vez nos escucha. ¿Nos escuchás?
Bueno, ahí está Gerardo Morales. Vamos a terminar de conectarnos bien con el gobernador de Jujuy. Pero a eso que menciona Pablo apuntaba mi pregunta antes. Sí. Me parece que es una decisión muchísimo más compleja la de Larreta. Va a romper con Macri, va a entregar el bastión histórico del PRO, que es la ciudad, por una candidatura presidencial, que obviamente es su próximo paso político, pero digo, ¿cómo se resuelve esa discusión? A ver, Porque- Andrés Malamud hace caras como que no. A ver qué decís. Nunca rompió nada Larreta. Bueno, ¿Qué va a hacer con Jorge Macri, por ejemplo? Dicen que lo va a desconectar. ¿Qué No lo- quiere decir desconectar? Le va a sacar toda la plata y todas las atribuciones, pero no lo va a echar. Porque él no echa a nadie, suma todo. Pero ¿quién dice? No, a ver, te juego al periodista incisivo. Su ¿Quién fuente. Sujeto tácito. Como periodista ¿Quién es? incisivo tengo que reservar mis fuentes. Está bien. Pero podría, entonces, ¿estaría más cerca de cerrar ese acuerdo con el radicalismo? Él quiere. La cuestión es que tiene que tomar una decisión valiente. Y no es esa la virtud que lo caracteriza. Gerardo Morales, creo que ahora sí. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, de fondo, no sé si vos tenés un monitor, estamos viendo, la gente está esperando que hable Lula. La primera Sí. pregunta tiene que ver con, ¿qué te parecía mejor o por quién hubieras votado vos? ¿Por Lula, por Bolsonaro? ¿Qué te parece mejor? No, me parece que la expectativa que tuvimos siempre en el radicalismo y Juntos por el Cambio es una expresión democrática del pueblo brasileño, y está claro que ha ganado Lula por un ajustado margen, y me parece que en esos términos lo que tenemos que hacer es apostar como país a integrarnos como lo hemos hecho en otro tiempo con Brasil, que es un socio estratégico. Me parece que lo que sí tenemos que reflexionar todos, Brasil, nosotros, todos los países de la región, es que hay que desideologizar, ¿no es cierto?, las políticas de integración, porque si no eso le hace daño a la región, y cuando eso le hace daño a la región, le hace daño a nuestros pueblos. Así que me parece que el tema está allí. Ya hemos felicitado desde el radicalismo el triunfo de Lula, que gana la presidencia y va a ocupar el tercer mandato. Así que bueno, esperamos que se tomen las mejores decisiones y en términos de integración sigamos fortaleciéndonos como región. Morales, si usted tuviera que sintetizar, ¿qué mensaje quiso dar, qué quiso escenificar gran parte del radicalismo ayer en Costa Salguero? ¿Qué diría? ¿Qué quisieron contarle a la sociedad? Recordar el 30 de octubre, del que fuimos parte, fue parte toda la sociedad argentina, pero hubo un vehículo que fue la Unión Cívica Radical, así que nos merecíamos ese festejo, nos lo merecíamos como argentinos, pero también como radicales, porque ese día fue tan importante, porque ese día le ganó la verdad y la justicia a la impunidad y a la autoamnistía, porque si hubiera ganado la impunidad y la autoamnistía, cuyas banderas enarbolaba Luder en nombre del peronismo en ese momento, no hubiera habido juicio y castigo, no hubiera habido corte, no hubiera habido banquillo para sentar a las juntas militares y no hubiera habido fiscales. Y no hubiera habido esa bisagra que fue la que definitivamente cambió la vida de nuestro país en términos de recuperar la democracia como forma de vida, y ese juicio y esa consigna para restablecer la democracia para que no se vaya nunca más, y la vigencia del Estado de Derecho, obviamente. Morales, una crítica de un sector de Juntos por el Cambio es que usted fue más fuerte contra el PRO que contra el propio gobierno o el kirchnerismo. No, eso no es verdad, porque no hice ninguna alusión personal, no ha habido ninguna alusión personal por parte de nadie que haya participado del acto. Bueno, pero el mejor Lo gobierno de hemos los hecho, 50 años era una lo hemos frase hecho. del gobierno de Macri, ¿no? Lo hemos hecho nuestro gobierno. Esa fue una autocrítica, desde una perspectiva de que no seamos tan soberbios y que tenemos que ser humildes, desde la perspectiva del radicalismo y la resiliencia de nuestro partido. Morales, que ha caído cientos de veces y se ha levantado cientos de veces, así que... pero hay mucha gente perseguida. lo tengo que Seyman. interrumpir, es desprolijo, pero está hablando Lula.
Si usted nos espera, seguimos dialogando. Nos interesa especialmente hablar con usted. Ahí está Lula. Nuestra querida senadora por el estado de Maranhão. Los demás aquí son todos marineros de primer viaje, desde el primer viaje. Quiero empezar esta pequeña habla que la leeré con un agradecimiento a Dios. Porque toda la vida siempre creí que Dios siempre fue muy generoso conmigo para permitirme que yo saliera de donde salí para llegar a donde llegué. Y principalmente en este momento en que nosotros no enfrentamos a un adversario, no enfrentamos a un candidato. Nosotros enfrentamos a la máquina del Estado brasileño, puesta al servicio del candidato de situación del gobierno para intentar evitar que ganáramos las elecciones. Y gracias al pueblo brasileño, al que le quiero agradecer de corazón, al pueblo que votó en mí, al pueblo que lo votó al adversario también, al pueblo que fue a las urnas y se dignó a cumplir con su compromiso civilizatorio de ciudadanía. A él le quiero dar las felicitaciones y principalmente quiero felicitar a las personas que me votaron, porque me considero un ciudadano que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y acá estoy. Acá estoy para gobernar a este país en una situación muy difícil, pero tengo la fe en Dios de que con la ayuda del pueblo lograremos encontrar una salida para que este país vuelva a vivir democráticamente de manera armoniosa y que incluso podamos restablecer la paz entre las familias, entre los divergentes, para que podamos construir el mundo que necesitamos en Brasil. Quiero agradecerle a mi compañero Fernando Haddad, mi gran compañero, mi gran socio, que hizo una campaña extraordinaria, a Anastela, su mujer, y acá está llegando nuestra compañera Marina Silva, nuestra compañera. Bueno, entonces, para que parezca un intelectual, me voy a poner mis anteojos y Janja va a ir dando vuelta a las páginas. Llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que enfrentó a dos proyectos opuestos de país. Y que hoy tiene un único y un gran vencedor, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía o del PT, tampoco de los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se convirtió, que se formó por encima de los partidos políticos, de los intereses personales, de las ideologías, para que la democracia saliera ganadora. Este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó muy en claro que quiere más y no menos democracia. Quiere más y no menos inclusión social y oportunidad para todos. Desea más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En suma, desea más y no menos libertad, igualdad, fraternidad en nuestro país. El pueblo brasileño mostró hoy que desea más que ejercer el derecho sagrado de elegir quién gobernará su vida. Él que quiere participar activamente de las decisiones del gobierno. El pueblo brasileño mostró hoy que desea más que el derecho a solo
protestar diciendo que tiene hambre, que no hay empleo, que no le alcanza el sueldo para vivir con dignidad, que no tiene el acceso a salud y a la educación, que le falta un techo para vivir y criar a sus hijos con seguridad, que no hay ninguna perspectiva de futuro. El pueblo brasileño quiere vivir bien, quiere comer bien, quiere vivir bien, quiere empleo, quiere un salario justo, reajustado, siempre por encima de la inflación, quiere tener salud, educación, políticas públicas de calidad. Quiere libertad religiosa, quiere libros en lugar de armas, quiere ir al teatro, mirar películas, tener acceso a todos los bienes culturales porque la cultura alimenta a nuestra alma. El pueblo brasileño quiere tener nuevamente esperanza. Así entiendo la democracia. No solamente como una palabra linda que se escribe en la ley, sino como algo palpable que sentimos en la piel y que podemos construir en el día a día. Fue esta democracia, en el sentido más amplio del término, que el pueblo brasileño eligió hoy en las urnas. Fue con esta democracia real, concreta, que nosotros asumimos el compromiso a lo largo de toda nuestra campaña. Y es a esta democracia a la que buscaremos construir cada día de nuestro gobierno, con crecimiento económico, distribuyéndolo con toda la población, porque así debe funcionar la economía, como instrumento para mejorar la vida de todos y no para perpetuar la desigualdad. La rueda de la economía volverá a girar, con generación de empleos, valoración de los salarios y renegociación de las deudas de las familias que perdieran su poder de compra. La rueda de la economía volverá a girar con los pobres formando parte del presupuesto, con el apoyo a los pequeños y medianos productores rurales responsables por el 70% de los alimentos que llegan a nuestras mesas, con todos los esfuerzos posibles y auxilios a los micro y pequeños emprendedores para que puedan poner su extraordinario potencial creativo al servicio del desarrollo del país. Es preciso ir más allá, fortalecer las políticas de combate a la violencia contra las mujeres y asegurar que ellas ganen el mismo salario que ganan los hombres en el ejercicio de la misma función. Enfrentar sin tregua el racismo, al prejuicio, a la discriminación, para que blancos y negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo de esta manera seremos capaces de construir un país de todos, un Brasil igualitario, cuya prioridad sean las personas que más necesitan, un Brasil con paz, democracia y oportunidades. Amigos y amigas, a partir del 1 de enero del 2023 voy a gobernar a 215 millones de brasileños y brasileñas. Y no solamente para los que me votaron. No existen dos Brasiles. Somos un país único, un pueblo único y una gran nación. No interesa a nadie vivir en una familia donde reina la discordia. Es el momento de reunir nuevamente a las familias, hacer los lazos que se quebraron con la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido de permanente estado de guerra. Este país necesita paz y unión. Este pueblo ya no quiere pelear. Este pueblo está cansado de mirar al otro como un enemigo y ser temido o destruido. Es el momento de bajar las armas que jamás deberían haber sido levantadas, armas malas. Y nosotros, las armas matan y nosotros elegimos la vida. El desafío es inmenso. Es necesario reconstruir este país con todas sus dimensiones, en la política, en la economía, en la gestión pública, en la armonía institucional, en las relaciones internacionales y principalmente en el cuidado con los que más necesitan. Es preciso
reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto por las diferencias y el amor al prójimo. Traer de vuelta la alegría de que somos brasileños y el orgullo que siempre tuvimos del verde y amarillo y de la bandera de nuestro país. Ese verde y amarillo y esa bandera no le pertenecen a nadie, excepto al pueblo brasileño. Nuestro compromiso más urgente es terminar con el hambre nuevamente. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños y niñas de este país no tengan que comer o que consuman menos calorías y proteínas de lo que necesitan. Si somos el tercer mayor productor mundial de alimentos y el primero en proteína animal, si tenemos tecnología y una inmensidad de tierras que son agrícolas, si somos capaces de exportarle al mundo, tenemos el deber de asegurar que todo brasileño pueda desayunar, almorzar y cenar todos los días. Este será nuevamente el compromiso número 1 de mi gobierno. No podemos aceptar como si fuera normal que familias enteras sean obligadas a dormir en las calles, expuestas al frío, a la lluvia y a la violencia. Por eso vamos a retomar Mi Casa, Mi Vida como prioridad para las familias de bajos ingresos y devolver los programas de inclusión que quitaron a 36 millones de brasileños de la extrema pobreza. Brasil ya no puede convivir con ese terrible pozo sin fondo, ese muro de concreto que separa a Brasil en partes desiguales, que no se reconoce. Ese país debe reconocerse, debe reencontrarse consigo mismo. Para más allá de combatir la extrema pobreza y el hambre, restableceremos el diálogo en este país. Es preciso retomar el diálogo con el poder legislativo, el poder judicial, sin intentos de exorbitar, intervenir, controlar, cooptar, sino buscando reconstruir la convivencia armónica entre los tres poderes de la República. La normalidad democrática está consagrada en la Constitución brasileña. Ella establece los derechos y obligaciones de cada uno de los poderes, de cada institución, de las Fuerzas Armadas y de cada uno de nosotros. La Constitución rige nuestra vida colectiva y nadie, y absolutamente nadie está por encima de ella. Nadie tiene derecho de ignorarla o de enfrentarla. También es más que urgente retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Por eso traeremos de vuelta las conferencias nacionales para que los interesados escojan sus prioridades y las presenten al gobierno. Sugerencias de políticas públicas para cada área: educación, salud, seguridad, el de los derechos de la mujer, igualdad racial, juventud, vivienda, cultura y tantas otras. Vamos a retomar el diálogo con los gobernadores y los intendentes para definir juntos las obras prioritarias para cada población. No interesa a qué partido pertenezca el gobernador o el intendente. Nuestro compromiso siempre será con la mejora de la vida de la población de cada estado, de cada municipio de este país. También vamos a restablecer el diálogo entre el gobierno, entre los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil organizada con la vuelta del Consejo de Desarrollo Económico y Social. O sea, las grandes decisiones políticas que impactan en la vida de 215 millones de brasileños no se tomarán en secreto, entre gallos y medianoche, sino después de un amplio diálogo con la sociedad. Creo que los principales problemas de Brasil, del mundo, del ser humano, se pueden solucionar con diálogo y no con la fuerza bruta. Que nadie dude de la fuerza de la palabra cuando se trata de buscar el entendimiento y el bien común. Mis amigos y mis amigas, en mis viajes internacionales y en los contactos
contactos que he mantenido con líderes de distintos países, lo que más oigo es que el mundo extraña a Brasil. Extraña aquel Brasil soberano que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos y que a la vez contribuía para el desarrollo de los países más pobres. El Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos por medio de recuperación, inversiones y transferencia de tecnología, que trabajó por la integración de Latinoamérica, de Sudamérica y del Caribe, que fortaleció al Mercosur y ayudó a crear el G20, el UNASUR, CELAC y BRICS. Hoy le decimos al mundo que Brasil volvió, que Brasil es muy grande para ser relegado a ese triste papel de paria en el mundo. Vamos a reconquistar la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del país para que los inversores nacionales y extranjeros vuelvan a tener confianza en Brasil, para que dejen de mirar a nuestro país como una fuente de lucro inmediato y predatorio y pasen a ser nuestros socios en la recuperación del crecimiento económico, la inclusión social y sustentabilidad ambiental. Queremos un comercio internacional más justo, recuperar nuestras asociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea y en nuevas bases. No nos interesan acuerdos comerciales que condenen a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y de materias primas. Vamos a reindustrializar a Brasil. Vamos a invertir en la economía verde y la digital. Vamos a apoyar la creatividad de nuestros empresarios y emprendedores. Queremos exportar también inteligencia y conocimiento. Vamos a luchar nuevamente por una nueva gobernanza global con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con considerar el derecho a veto que dificulta el equilibrio entre las naciones. Estamos listos para comprometernos nuevamente en el combate al hambre y a la desigualdad en el número y en los esfuerzos para la promoción de la paz entre los pueblos. Brasil está listo para recuperar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo a todos nuestros biomas, principalmente a la selva amazónica. En nuestro gobierno fuimos capaces de reducir en un 80% la deforestación de la Amazonia, disminuyendo de manera considerable los gases que provocan el calentamiento global. Ahora lucharemos porque haya deforestación cero en la Amazonia. Brasil y el planeta necesitan una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que toneladas de madera extraídas de manera ilegal por los que solo piensan en el lucro fácil a costas del deterioro de la vida en la tierra. Un río de aguas limpias vale mucho más que todo el oro que se extraiga a costas del mercurio que mata a la fauna y pone en riesgo la vida humana. Cuando un niño o niña indígena muere asesinado por la ganancia de los perpetradores del medio ambiente, una parte de la humanidad muere junto a ella. Por ello, vamos a recuperar el monitoreo y la vigilancia de la Amazonia y vamos a combatir toda y cualquier actividad ilegal, sea extracción de mineros, extracción de madera o la ocupación agropecuaria intensiva. A la vez, vamos a promover el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en la región amazónica. Vamos a probar nuevamente que es posible generar riquezas sin destruir al medio ambiente. Estamos abiertos a la cooperación internacional para preservar a la Amazonia, sea de manera de inversiones o de investigación científica, pero siempre sobre el liderazgo de Brasil, sin jamás renunciar
llegar a nuestra soberanía. Tenemos el compromiso con los pueblos indígenas, con los demás pueblos de la selva y con la biodiversidad. Queremos la pacificación ambiental. No estamos interesados en una guerra por el medio ambiente, pero estamos listos para defenderlo de cualquier amenaza. Mis amigos y mis amigas, el nuevo Brasil que construiremos a partir del 1 de enero no le interesa solo al pueblo brasileño, sino a todas las personas que trabajan por la paz, por la solidaridad, por la fraternidad en cualquier parte del mundo. El miércoles pasado el Papa Francisco envió un importante mensaje a Brasil, orando para que el pueblo brasileño se le quite el odio de la intolerancia y la violencia. Quiero decir que deseamos lo mismo y vamos a trabajar incansablemente por un Brasil en el que prevalezca el amor sobre el odio, la verdad venza la mentira y la esperanza sea más grande que el miedo. Todos los días de mi vida, recuerdo la mayor enseñanza de Jesucristo, que es el amor al prójimo. Por eso creo que la más importante virtud de un gobernante siempre será el amor por su país y por su pueblo. En lo que dependa de nosotros no le faltará amor a este país. Vamos a cuidar con mucho cariño de Brasil y del pueblo brasileño. Viviremos un nuevo tiempo de paz, amor y esperanza. Un tiempo en el que el pueblo brasileño tenga nuevamente el derecho a soñar y las oportunidades para realizar lo que sueña. Para ello, invito a cada brasileño y a cada brasileña, independientemente de quién haya votado en esta elección, más que nunca, vayamos juntos por Brasil, mirando más hacia lo que nos une que para nuestras diferencias. Conozco la magnitud que me reservó la historia y sé que no podré cumplirla solo. Necesitaré a todos los partidos políticos, a los trabajadores, empresarios, parlamentarios, gobernadores, intendentes, gente de todas las religiones, brasileños y brasileñas que sueñan con Brasil más desarrollado, más justo y más fraterno. Vuelvo a decir lo que dije durante toda la campaña, lo que jamás fue una promesa de candidatos nada más, sino una profesión de fe, un compromiso de vida. El Brasil tiene solución. Todos juntos seremos capaces de arreglar a este país y construir a un Brasil del tamaño de nuestros sueños, con oportunidades para transformar en realidad. Y nuevamente renuevo mi eterna gratitud con el pueblo brasileño. Quiero agradecer al compañero Alckmin, mi vicepresidente, que proporcionó una contribución extraordinaria, a los gobernadores que fueron electos y a aquellos compañeros que no lograron elegirse. A nuestra lucha no empieza y no termina con una elección. Nuestra lucha por la conquista de un país justo, de un país en el que todos los brasileños puedan comer, trabajar, estudiar, tener acceso a la cultura y al divertimento, será una lucha hasta el final de nuestras vidas. No me canso de decir, no es la cantidad de años que una persona tiene que envejecen a una persona. Si lo que envejece a una persona es la falta de tener una causa, la falta de motivación para la lucha, y por eso yo decidí que Brasil es mi causa. El pueblo es mi causa y combater a la miseria es la razón por la que voy a vivir hasta el fin de mi vida. Un gran abrazo y que Dios los bendiga a nuestra jornada a partir del 1 de enero. Muchas gracias al pueblo, muchas gracias a Dios y muchas gracias a la prensa por el tratamiento que nos dio en este proceso electoral. Un gran abrazo con todo mi corazón, compañeros. Muy bien, ahí está. Terminó el discurso
de Lula reelecto. En instantes vamos a estar hablando y recuperar la conversación con Gerardo Morales. Quiero hacer un cierre con esto. Adrián Ventura, ¿qué viste aquí? Me pareció un discurso, en primer lugar, pensado, no improvisado, que eso es bueno, muestra un presidente que tiene seriedad. En segundo lugar, un discurso donde él intenta de alguna manera dar señales de libertad, señales de pluralismo, algo que le estaba faltando a Bolsonaro. También es positivo eso, de apertura a los distintos sectores. Y también la voluntad de negociar, porque habló de negociar reiteradamente con intendentes, con gobernadores, porque sabe que tiene un Congreso difícil de manejar y su tarea de ahora en más es salir a negociar. Párrafo, Pablo de León. Sí, suscribo todo lo que dice Adrián y digo, ¿se imaginan el kirchnerismo? Supuestamente está festejando que su par gana en Brasil, haciendo un discurso así, con este nivel de apertura y de llamado al diálogo después de una victoria electoral. Imposible. Andrés Malamud. Una amiga recién me escribe diciendo, lo peor ya pasó, ahora viene lo más difícil. Bien. Adri. Bueno, aquí ven lo que decíamos de un peso más institucional en procesos electorales. Estaban algunos pronosticando un revanchismo, tanto de un lado como de otro, y lo que estamos viendo es la confirmación de la moderación. Bien. Gerardo Morales, que tuvo la deferencia de esperarnos mientras nosotros mostrábamos a Lula en su primer discurso. ¿Morales nos escucha? Sí, sí, lo escucho. Bueno, ¿alguna mirada que tenga para compartir sobre, no sé si usted también escuchó a Lula? Sí, escuché el mensaje de Lula y me parece esperanzador. Sería bueno que el presidente Alberto Fernández haya escuchado e imite algunos de los lineamientos que ha desarrollado Lula en cuanto a la lucha contra el cambio climático, el tema de la definición de frenar la deforestación y cuidar la Amazonia, la integración al mundo, el tema de cuidar a los inversores y de establecer reglas claras, esta convocatoria a la unión y la paz del pueblo brasileño me parece que son, entre otros, condimentos esenciales para la República Argentina. Nuestro país no puede seguirse debatiendo entre tanta fractura, tanto odio, tanta grieta, genera solo postergación para el futuro que tenemos como país. Brasil es un gran país, es un gran socio nuestro y podemos hacer muchas cosas juntos. Bien, antes de Lula estábamos sobre un tema, que es las declaraciones que se tomaron en general. Volvemos al fango. Claro, volvemos al fango y ya tenemos las botas, así que no hay problema. Salimos de los temas importantes y volvemos al fango. Pero es importante, ¿usted no cree que es importante? Si no fuera importante, ¿por qué usaron esa frase de el mejor equipo de los últimos 50 años y de fracaso? A ver, se agraven, pero a ver, el radicalismo no puede hacer un acto. Pero además las cosas que dijimos... a ver, que quede claro una cosa. Nosotros formamos parte de Cambiemos como formamos parte de Juntos por el Cambio. Formamos parte del gobierno y cuando dijimos que hicimos cosas bien y que hicimos cosas mal, lo hacemos con un sentido autocrítico. Yo le pregunto a usted, ¿está bien que una fuerza política se autonomine como el mejor equipo de los últimos 50 años? ¿No es un poco soberbio eso? Esta es la reflexión que yo hice para nosotros como fuerza política, como parte de una coalición. Además, en un acto al que invitamos a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a la coalición cívica, a Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, a Miguel Pichetto, al peronismo, a todo el mundo. Y lo hemos hecho en el marco de Juntos por el Cambio. Así que todos esos perseguidos que se agravian, que dejen de agraviarse, porque no hicimos ninguna imputación personal. Hemos hecho un acto que nos merecíamos como argentinos y que nos merecíamos como radicalismo, porque aquel 30 de octubre, este 30 de octubre, será importante seguramente para el pueblo brasileño también, pero para nosotros fue una bisagra, digo, como pueblo. Entonces, en ese contexto se han dicho las cosas, tenemos la mejor voluntad, tenemos la mejor predisposición. Esta cosa que se escribe de que la ciudad, de que tenemos candidato además en la ciudad, que es ¿Qué Martín cosa? Lustó. No diga complete, si va al área, patea al gol. ¿Qué se dice de la ciudad? A ver.
No, que hay una negociación con esto, con lo otro. A ver, el PRO va a tener candidatos en la ciudad y el radicalismo también. Y no hay ninguna cuestión, es decir, nosotros no aceptamos ninguna cuestión que tenga que ver con que a nosotros se nos retase la posibilidad y el derecho de participar. Es decir, el radicalismo tiene derecho a participar en todas las definiciones de candidaturas en el marco de Juntos por el Cambio. Y por eso tenemos un candidato a jefe de gobierno de la ciudad, que es Martín Lustó, que va a contar con el acompañamiento de toda la Unión Cívica Radical, como vamos a tener candidatos a gobernadores y gobernadoras en todo el país, y como tenemos candidatos a presidente también. Es decir, es nuestro derecho, es la mejor manera en que nosotros podemos aportar. Además, hemos puesto en escena el día de ayer a todo el radicalismo, 400 intendentes, 3 gobernaciones que están a nuestro cargo, y lo hacemos con responsabilidad, con las cuentas equilibradas, con responsabilidad productiva, con responsabilidad social. No somos unos populistas, somos realmente un partido que se ha modernizado, que ha abrazado una agenda moderna y que quiere lo mejor para el país, y que quiere el mejor futuro y el mejor presente para la República Argentina. Morales, así que... Morales. Acá está Pablo de León. Morales, buenas noches. Está Sí, muy bien todo lo que ¿qué tal? dice, pero usted nombró un montón. Pero de todo lo que usted nombró, Macri, Burri, todo eso, yo los que vi fue a Larreta y a Santilli. Yo la foto que vi fue la suya con Larreta y con Lustó. Con lo cual puede ser que a partir de ahora haya, de cara a la discusión que se viene Juntos por el Cambio, que usted, Larreta, Santilli, Lustó estén de un lado y del otro lado esté Macri, Patricia Bullrich en una discusión incluso ideológica dentro de Juntos por el Cambio. No lo sé. Obviamente que hay puntos de vista diferentes que tendremos que resolver en algo que es crucial, que es el plan de gobierno. Pero invité a Patricia, estuvo Jerry Millman. Es decir, Jerry Millman es Patricia, y Patricia tenía una actividad ya predeterminada, así que hemos invitado a todos. Pero no es lo mismo. Ella tiene una actividad predeterminada como usted tuvo una actividad predeterminada el día que presentó el libro Macri. Esas actividades predeterminadas significan algo. Larreta habrá suspendido cosas, me imagino, ese día. Bueno, por lo cual las fotos son importantes para esa ustedes. es una lectura, es una lectura que hace usted, se la respeto. Pero la actitud del radicalismo fue, en el marco de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto?, convocar a todo el espacio de Juntos por el Cambio. Obviamente que hay un debate, algunas cuestiones que rozan temas ideológicos, de posiciones, respecto de la economía. Diría que estamos casi todos encaminados a resolver el problema del déficit fiscal, arreglar la macro. Hay visiones diferentes en cuanto a qué ritmo darle a esa, ¿no es cierto?, a esa tarea que hay que hacer. Visiones diferentes respecto del país federal y del desarrollo, pero que no son contradicciones que digo, antagónicas, que no podamos superar. Yo tengo la confianza, mire, venimos trabajando muy bien en el marco del plan de gobierno. Nosotros hemos convocado un congreso doctrinario para tomar definiciones de cara a lo que vamos a resolver en Juntos por el Cambio para marzo en Córdoba, desde la Unión Cívica Radical. Este fin de noviembre, el Consejo Federal de nuestros institutos de políticas públicas y fundaciones de todo el país del radicalismo también vamos a tener un encuentro. Desde ahí aportamos a la Fundación Pensar, a Ana Arendt. Es decir, está claro. Morales, quiero hacer la picadita. Y otra, permítame otra cosa que sí me parece que puede dar ahí tal vez para un debate ustedes. Lo que sí necesitamos es de verdad un gobierno de coalición. Y en mi opinión, los mecanismos que pueden garantizar un gobierno de coalición es la posibilidad de fórmulas compartidas. Sí. Porque una fórmula sola del PRO, como ya ha pasado, o una fórmula sola del radicalismo, una sola del peronismo, de la coalición cívica, puede que sea, ¿no es cierto?, un escollo, un impedimento para resolver un tema que las coaliciones políticas en gobierno debemos resolver en la República Argentina, que es tener la madurez y la capacidad de gobernar como coaliciones. Vamos a ver si podemos hacer pregunta
corta, respuesta lo Sí. más corta, si podemos... Gerardo, Adrián Ventura, evidentemente Depende de están la pregunta, pensando... siempre la respuesta. Están pensando en una posición más moderada. Usted, Horacio Reyes Larreta, representan posiciones más moderadas que la de Mauricio Macri. La pregunta que le quiero hacer, vivimos en países polarizados. Brasil, 91% de los dos candidatos en la primera vuelta, ahora en la segunda. En definitiva, ¿hay espacio en la sociedad en la polarización actual, para posiciones tan moderadas? Yo creo que debe haberlo. No es fácil. Estamos en una situación donde hay mucho odio y se tira mucho desde distintos lados. Creo que esta cultura de la fractura en el país la impuso el kirchnerismo, claramente, pero también algunos sectores muy comprometidos tal vez y que tal vez se exceden de nuestra parte desde Juntos por el Cambio, también tironean. Bien. No es posible construir un futuro en el marco de tanta confrontación. Hay que buscar el diálogo. Escuchemos, fíjese el mensaje de Lula. Ese es el problema que va a tener Brasil también, y me parece que... Pero eso es una tarea que tiene que poner en marcha la política, quienes gobiernan y quienes somos referentes de la oposición, así que yo creo que eso es difícil, pero esa es la tarea que tenemos que llevar adelante. Si no, siempre la agenda es la pelea. Bien, y dejamos hablando de lado de la agenda eso, de la y la gente. última, Morales, y agradeciéndole, son definiciones, es importante, su voz, su palabra. ¿Usted está a favor del proyecto para eliminar las PASO? No, no estoy a favor. Ya hemos resuelto en Juntos por el Cambio rechazar la eliminación de las PASO y ya hemos resuelto, si en caso lograra números, lo que creo que va a ser muy difícil que logre el Frente de Todos números para la derogación, ya tenemos escrito una regla de que si no hay PASO, resolvemos las candidaturas por una interna abierta y simultánea. Interna abierta, perdón, no sería simultánea. Bien. Morales, muy gentil por haber charlado con nosotros hoy. No tienen por qué, un fuerte abrazo. Bien. Ha sido Gerardo Morales, definiciones ahí, a lo último las paso, algún matiz sobre las frases en el acto en Costa Ahora, quiero Salguero. preguntarle a Andrés, ¿qué hace Manes ante este escenario? ¿No? Porque está claro que Morales se muestra con Larreta y con Lustó, del otro lado aparecen en una misma línea Macri y Bullrich, y después de que Manes le dijo cosas fuertes a Macri. ¿Cómo se para Manes ahí? Bueno, ahora está con Felipe González en España. No estuvo en el acto del radicalismo. No estuvo en el acto porque estaba en una reunión previamente acordada, esto es verdad. La posición de Manes es, el radicalismo tiene que tener una fórmula propia, así se para. No tiene que ser una amalgama, tiene que competir contra el PRO y si gana encabeza y si pierde acompaña. Bien, ¿ustedes de quién estamos hablando? De Facundo Manes. Sonará el teléfono, pues. A ver. ¿Aló? Hola, Diego. Soy Facundo Manes. ¿Qué hora es en España? Juro que no sabía. No sé. Pero el cerebro, el jet lag en el cerebro. ¿Cómo impacta el jet lag en el cerebro? Hola, soy Facundo Manes. Y antes que nada, quería desearle lo mejor al pueblo brasileño. Bien. Felicidades por esta nueva jornada democrática y a Lula, presidente electo. El año que viene estaremos cara a cara, porque el desafío conjunto es lograr la unidad de la región para avanzar hacia el desarrollo. Y el año que viene seremos los dos los que desarrollaremos, Brasil y Argentina. Está muy bien. Escúcheme una cosa. ¿Y usted por qué faltó? Porque es muy simbólico estar o no estar en acontecimientos tan importantes. Usted privilegió un acontecimiento institucional en España y no en su propio... Soy su madre y dice madre. Sobre su propio país y su propio partido. Los dejó plantados. Es que tengo otra misión, Diego. Tengo la misión que es que la moderación vuelva a ser sexy. ¿Cómo Te sería? gustó Picarón, ¿eh? ¿Es con lencería? Basta de ¿Cómo se extremos vuelve? atractivos. Basta de estúpida y sensual grieta. Por una vez, enamorémonos del justo medio, Diego. Enamorémonos del que te aburre horrores, pero al menos no te hace llorar. Quiero ser el snack saludable que no tiene gusto a nada, pero no engorda. Disfrutar aburriéndote. Como la sal sin sodio y sin odio. Basta de odio. Esa es la nueva esencia de la manesmanía. Desatemos la revolución de la empatía, Diego.
Por eso estoy acá en España, porque recordemos que yo soy una figura internacional, soy el Coldplay de las neurociencias. Estoy por arriba de la grieta y salto los laberintos. Bien, a ver, una melodía, Andrés Malamud, que usted no sé si conoce a Tarico, pero muchas veces es mencionado acá. Ahora que lo tiene delante, un párrafo para Andrés Malamud. Bueno, Andrés querido, vine a España invitado por el Partido Socialista Español, como bien dijiste, que para que te des una idea es aún más aburrido que la UCR, así que todo fue felicidad. Pero volviendo hice una escala en Sevilla y Larreta me robó la silla. No me gusta nada que Martín Lustó crea que Larreta es más atractivo que yo. Eso será porque no nos vio en malla. Bueno, muy bien. A mí y a mi hermano, Goropo, que en Salto hacíamos desastres. Espere, usted ahora va a hablar Manes, usted va a hablar con Beto Brandoni, porque todo... No hable con Facundo Manes. Ahora va a hablar con nosotros. Pero algo para hablar, decirle a nuestro Facundo Manes. Sí. A ver. Facundo Hola, Manes. Beto, soy Facundo Manes. Sí, claro, ya te escuché. Gracias por la buena onda, ¿eh? Falta que diga, ahí lo tenés al pelotudo, ¿no? ¿Falta que qué? Falta que diga, ahí lo tenés al pelotudo. Le está pidiendo nuestro Facundo Manes la frase famosa, pero te hartaron en tu vida con esa frase. ¿Qué va a hacer? Bueno, muy bien. Todo esto pasa un domingo y son exactamente las 9:30 de la noche en la República Argentina. No sé qué hora será en España, Facundo Manes, si quiere agregar un párrafo. Y si no, ¿ya se fue? Sí, ya muy se bien, fue. Gracias. Se aburrió. Excepcional. Se aburrió y se fue. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Quiero hacerles un pedido como telespectador. Sí. Si pueden reírse un poquito más bajo, porque los que estamos en casa no terminamos de entender el chiste y Le los estamos tapan pisando ustedes el con las chiste a risas. Tarico. Bien. Que Con te rete en una cosa así Brandoni a mí me Listo. No, digo, Tenés razón, no, Luis. de verdad, porque ustedes lo escuchan tal vez claro. mejor que nosotros a través. Es una indicación. Y muchas veces me quedo en babia, no entendí. Además es como ese vecino que canta Yo los el veo gol. reírse y me da una envidia espantosa. Claro, es así. Carajo, se ríen. Es cierto. Claro, tenemos a Viene la Coldplay. risa y después viene el chiste, como el Claro. gol en diferido. Claro. Ese golpe y el Aldo grita todas las canciones, no, yo vine a escuchar a Coldplay, no a vos. No, sí, anda a buscarlo. Beto, ¿qué pensás de lo que mencionábamos? Hablamos con Gerardo Morales, vos escuchaste. Sí. ¿Qué pensás de lo dicho ayer y de cómo se puede articular Juntos por el Cambio como coalición hoy? Yo creo que hay una experiencia que ya funcionó, que fue el mandato anterior, que no por casualidad, fue el primer mandato de un presidente no peronista que terminó su mandato después de 91 años. De modo que yo creo que eso nos da una idea de que nosotros estamos dispuestos a seguir en la coalición, con toda seguridad, con toda seguridad, que se están preparando, según tengo entendido, y creo que es así, yo no pertenezco a ninguno de esos grupos, para ver cómo empezamos a resolver los problemas, los tantísimos problemas que tiene este país. Pero no hay ninguna duda que la alianza sigue firme, vamos a seguir juntos, se han incorporado nuevos elementos democráticos, que es lo que nos une, y me parece que estamos en una dificultad muy grande, el país está en una dificultad muy grande, falta mucho para que esto ocurra, pero entre tanto no tenga dudas la sociedad argentina de que nosotros vamos a seguir juntos y vamos a llegar a las elecciones y vamos a hacer gobierno en el 2023. Brandoni, ¿y la alianza, esta coalición, tiene tanta fuerza para sintetizar egos tan fuertes? Porque hay egos muy fuertes. Macri, Manes... Primero somos muchos. Sí, empezando por los radicales, que y somos demasiado unos cuantos. Cantidad de líderes. Pero yo creo que en ese sentido creo que hay que tranquilizarse un poco.
me parece que el periodismo necesita de noticias, y la verdad que no tener noticias en el sentido de las candidaturas, con todo lo que falta, todos nosotros sabemos cuánto falta, cuán largo se va a hacer esto. Pero creo que más allá de algún comentario fuera de la oportunidad, porque es una cosa, la oportunidad es algo importante, sobre todo en los políticos, saber adivinar el timing, la oportunidad para decir una cosa o la otra, o no decir. De modo que yo creo que en este momento hay una excitación muy grande, muy anticipada. No hay ni miras, no sabemos ni siquiera si se va a haber paso. Entonces yo creo que habría que cerciorarse, tener la certeza, que es una de las cosas que nos faltan. Bueno, ahí de que la alianza va a seguir, Juntos por el Cambio va a seguir, se va a presentar en las PASO, pues yo creo, como acaba de decir Gerardo, que va a haber pasos, porque no sé si va a poder el gobierno tener los votos. No, y además porque hay una cosa que nos puede llamar a error, que nosotros estamos disputando las candidaturas por las PASO. En realidad, las PASO no intentan suspenderlo el gobierno para perjudicar a Cambiemos. Yo creo que el gobierno quiere suspender las PASO porque no tiene qué candidatos poner. El problema es del gobierno, no es de nosotros. ¿Qué pensás, Malamud, de esto que dice Beto? Que el gobierno también tiene un problema interno, porque hay una decisión del grupo mayoritario del eso hace rato. Exactamente, el camporismo querría anular las PASO y el presidente los boicotea. Acá falta la firma de Alberto, sin la cual no se pueden extender las sesiones, no llega el proyecto, lo pueden empezar a tratar ahora, les queda poco tiempo. El problema es que Alberto está boicoteando la decisión del camporismo de empiojarle el campo a la oposición. ¿Alberto está obturando esto? Sí, es así, está obturando, pero porque él dice que tiene un grupo de diputados, que serían 10, 12, que eso le frena la posibilidad al peronismo de aprobarlas. Igual, me parece que la discusión que se viene ahora, y tiene que ver con los sucesos, con lo que contamos antes, que mañana una reunión en la provincia de Buenos Aires con Máximo Kicillof, es cuánto tiempo el presidente él solo puede aguantar la presión. Porque acá en algún momento va a aparecer Cristina, ¿y qué va a hacer el presidente ante eso? Bien, ¿qué decís, Adrián? Vos? No, hay una jugada que todavía puede hacer Cristina. Atención que Cristina, a pesar de estar mucho más debilitada que antes, mire bien en las encuestas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si Cristina dice, está bien, vos querés ir a paso, Alberto, anda solo, el frente de todos se rompe y nosotros seguimos como Unidad Ciudadana? Entonces vos jugás solo y Unidad Ciudadana juega por otro lado. No se va del gobierno, pero prácticamente le hace un vacío total a Alberto Fernández. Esa jugada está... ¿Y con qué figuras puede jugar ahí en Unidad Ciudadana? Imponer a su candidato, porque ella puede imponerse a ella misma, a Guado de Pedro, tiene algunas figuras para intentar armar algo. Cristina Kirchner, te voy a dar un dato muy concreto. En la provincia de Buenos Aires, Santilli, esto está medido, ¿eh? Sí. Santilli, que es un candidato muy competitivo en la provincia de Buenos Aires, que le responde a Larreta, todavía no logra perforar el piso de Cristina Kirchner, ni de Kicillof, porque Cristina le transfiere votos a Kicillof. Esto está medido en encuesta. Pero entonces estamos en la posibilidad de que gane, de vuelva a ganar el peronismo. No, que haga una... No, yo pregunto. No, de que gane no. Porque si no, yo no hablo más de política en mi vida. En la provincia de Buenos Aires, sí. En la provincia de Buenos Aires está competitivo. Está competitivo en la provincia. A ver, ¿qué van a ganar la provincia de Buenos Aires el peronismo? Yo te digo, yo no lo creo mucho en la encuesta, pero hace mucho que yo te digo un factor. Como decía Adrián, Kicillof, como candidato a gobernador, retiene todos los votos de Cristina, los retiene todos. El factor Milei es clave en la provincia de Buenos Aires, porque por el lado de Milei, con un candidato a gobernador, se llame de León o como se llame, lo pone al lado de una foto de Milei y le saca un nivel de votos que eso podría hacer que Santilli eventualmente pierda con Kicillof. Y fíjate que en la provincia se gana por un voto. Penetra bien la provincia de Buenos Aires, la recorre y hasta ahora... Es decir, la provincia de Buenos Aires no se entera de lo que es este gobierno, no se enteró. Bueno, hay sectores que sí, los sectores más alejados. Las últimas elecciones, las elecciones parlamentarias, ¿quién las ganó? Juntos por el Cambio. Pero festejaron ellos. Sí. ¿Creen que somos tan idiotas
que nos vamos a creer que festejaron la derrota. ¿Pero la perdieron o no la perdieron? La perdieron. Se presentó a la provincia de Buenos Aires en esa elección. Pero claro, la perdió, la ganó. Entonces, yo no entiendo. Beto, ¿qué nivel de... Esto lo hablamos con mucha gente de la política que viene acá y es escenarios. Jugamos con los escenarios. En un escenario en donde gana Juntos por el Cambio, ¿cómo imaginás la resistencia corporativa de sectores del peronismo o sindicales a hipotéticas reformas? Yo creo que a la sociedad argentina, ya lo dije, creo, en alguna oportunidad acá, se modificó. Estoy convencido de eso. El hecho de que en algo cambió, la gente está muy enojada, muy decepcionada, con mucha incertidumbre, pero yo recuerdo en el 2001, mucha gente hablaba de que se vayan todos. ¿Ustedes escucharon decir a alguien que se vayan todos? ¿Vieron? ¿Se produjeron saqueos como se produjeron en el 2001? Los 5 banderazos que se hicieron en el 2021, espontáneos y extraordinariamente multitudinarios. No se produjo ningún problema de violencia, no se cerraron los comercios. Bueno, yo creo que la gente está esperando, aguantando, como aguantó incluso con algunos gestos extraordinarios, como el comienzo de las clases, que no empezó por decisión de ni el presidente, ni la vice, ni ningún ministro. Empezó por la insistencia de los papás y las mamás que quisieron abrir las cosas. Esto lo hizo la sociedad. Y yo creo en eso, en que la sociedad ha cambiado y está haciendo un gran esfuerzo para esperar que se cumpla este mandato. Y de paso, es un buen augurio para un Lula. Bien. Que gane un 30 de octubre, como ganó Raúl Alfonsín, que fue el último presidente argentino que se presentó con un solo partido. El último. No sé si va a haber algún otro. Bien. Que Soledad con la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Beto, muy generoso por haber venido. No, al contrario. Como siempre. El gusto como siempre. Sigo viéndolos. Pero no hay que reírse antes del remate. No termina de chiste. entender los chistes. Vamos a hacer este ensayo. Vamos a hacer un ensayo a ver si nos sale bien. Va a sonar el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¡Lula! Brasil, decime qué se siente. Será reemplazado por Jair, decime qué se siente. Bueno, ahí... La casa tener que abandonar. Jair, decime qué se siente tener en el planalto a Lula Drau. Bueno, escúcheme. Estou muito feliz, pentacampeão, tripresidente, como o general Perón. Igual, los gorilinhas, muy medido adentro, compañeros y compañeras. Muy Volvimos medido el mejores. discurso de Lula, muy estudiado, leído, para no equivocarse, para no prometer de más, casi muy voluntarista, casi una prédica de lo que debería o querrían que pase. Pues está muy bien. Eu vuelvo sin sed de venganza. Sed de caipirinha, sim, mas não de vengança. Eu vuelvo pacificador. O terceiro Lula será o melhor Lula, já van a ver. El del abraço com Neymar. Eu sou um leão herbívoro, não teman. No vendan todas las acciones de Petrobras, no sean cagoncillos. Cuando asumió Lula su primer gobierno pasó eso y rápidamente los mercados después lo acompañaron porque vio que no era una revolución real, sino que tenía mucho de ministro de Economía con Fernando Henrique Cardoso, un pacto hecho ahí muy fuerte de continuidad y un gran... Le estoy arruinando el sketch. Sí, con esta explicación técnica le estoy arruinando... ¿Quieres que cambiemos lugar? Você faz los chistes, yo conduzco. Sí, ¿qué tal? Le dejo mi tarjeta. Yo arruino sketch. Puedo hacer en casamientos, bar mitzvah también. No, está arruino bon, chistes. está bon. Bueno, ¿qué más Sí, tiene? está bon. ¿Qué es lo primero que va a hacer? No se asusten por mis discursos de izquierda. Como bien decía Néstor, que Dios tenga en la gloria. Fíjense en lo que yo hago, mas no lo que yo digo. Confía en el PT. Siempre de guiño, hay que confiar en el PT.
Saludo a Xuxa, que ha tuiteado, meu amiga Xuxa. Mas permita-me, Dieguinho, mandar um abraço muito grande a uma pessoa que ajudou muito este triunfo. Uma pessoa sem a qual eu não hubiera podido volver ao poder. ¿Quién? Muito obrigado, querido amigo Malamud. Ahí está. Se la O cobró melhor toda. politólogo do mundo. Este triunfo también es de você. Contéstele, Malamo, ahí está. Le hizo un gesto. Bueno, muchas gracias, Lula. Chora trumpismo, chora la derecha, chora Miguel Ángel Piqueto, Bullrich, Milei y Adelcinho Ventura. Ah. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a comunicar prontito. Nunca nadie dijo. Bien. Waldo Wolf, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo retomaría un poco la ebullición. Gerardo Morales un poco intentó bajarle el tono y decir, no fue dedicada a Macri esa frase de el mejor equipo de los 50 años y después fracasó. No sé cómo fue interpretado por vos personalmente dentro del PRO. Él dijo, si nosotros estuvimos adentro, no fue personal, no mencionamos a nadie. Bueno, en primer lugar, lo que tenía para decirle personal a Gerardo Morales lo hice hoy. Yo suelo hablar por teléfono, así como hablé con Manes después de las expresiones del otro día. Desde lo institucional, yo tengo una costumbre que nunca pego para adentro. Yo creo que sí que fue una frase provocativa. Yo creo que Mauricio Macri, en la cultura que yo trato de aportar a la construcción de un espacio, como bien dijo el Beto Brandoni, fue el primer presidente no peronista en terminar un mandato constitucional en 91 años. No solo eso, sino que es el único presidente vivo en haber creado un partido, sido presidente y terminado el mandato. Él y Perón nada más. Y así como cuando los radicales hablan de sus figuras... Vos decís en la idea historia, de que creó. En la historia. Él creó un partido político, fue presidente y terminó un mandato. Eso le da un lugar mínimamente de respeto. Mira, yo tengo una buena relación con el expresidente Mauricio Macri. Y en privado lo tuteo. Cuando estamos en público lo trato de usted y me pongo de pie. Es nuestro expresidente. Como para el radicalismo es su expresidente Hipólito Yrigoyen, Alfonsín, de la Rúa, y le dan el respeto que merece. Así que yo apelo a la responsabilidad institucional de Gerardo Morales, que a veces la tiene y a veces no la tiene. Esta cuestión de chicanear. Ellos fueron parte del gobierno y nos olvidamos de contar una parte. Nosotros fuimos a elecciones. Mauricio Macri en las elecciones sacó el 80% de la interna, sacó el 12% de Ernesto Sanz y el 8% de Lita Carrió. Nosotros ¿Te gusta la idea o ves viable? Gerardo Morales decía algo que es importante, que va a dar vuelta por los portales, creo, que es... iremos eventualmente, no sé si tiene los votos, dice, pero eventualmente vamos a una interna abierta. ¿Te imaginas eso? Mirá, yo creo que vamos a discutir muchas cosas. Pero me parece que el radicalismo tiene que definir sus candidatos, no meterse cómo va a armar la interna nuestra. Nosotros tenemos varios candidatos, con intenciones, después cada uno fijará su posición, pero claramente tenemos al expresidente Mauricio Macri, que todavía no dijo si iba a jugar o no. Tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, tenemos a Patricia Bullrich y tenemos a María Eugenia Vidal. Nosotros tenemos 4 candidatos competitivos y no tenemos ningún problema en competir. Bien, ahora, interna abierta, perdóname. ¿Qué pensás, Andrés? Porque es importante el mecanismo, porque el radicalismo en internas abiertas, ¿hay algún escenario que mejora o empeora a PRO o al radicalismo, te parece a vos? Yo no represento el radicalismo acá. ¿No? No. ¿Pero qué te parece una interna abierta? ¿Las paso o vos decís sin paso? No, lo que dijo Gerardo Morales... Dijo si no hay paso. Sí, por eso. Bueno, si no hay paso, hace falta reglas. Juntos por el Cambio comparte valores, pero sobre todo aprovechó muy bien las reglas existentes. Tuvo una capacidad estratégica y táctica fundamental de saber utilizar los recursos institucionales que le ofrecía la legislación. Sin esos recursos institucionales, yo no la veo fácil. Bien. Porque hay mucha diferencia ideológica y sobre todo mucho odio personal. Esto es analítico. Sí, yo el odio personal lo bajo. Yo tengo una enorme apego a la alianza, al frente. No hay lugar para que no haya un frente y nosotros estemos de acuerdo. No hay lugar. Y hay veces que el ciudadano lo entiende mucho mejor que los líderes. Por eso las chicanas. Yo me pregunto si salen a la calle. Yo con esta cara más o menos icónica que tengo, pelado, narigón, de barba, la gente me reconoce en la calle. Yo te aseguro que 9 de cada 10 personas que se me acercan me dicen:
no se peleen. Enfrente nosotros tenemos al kirchnerismo. No tenemos un partido democrático. No vino la transmisión de mando en el 2015. Está haciendo lo posible porque no haya en la Argentina hoy paso para que podamos dirimir las elecciones. Yo tengo muchas más cosas en común que diferencias con los radicales. Y ya lo hemos vivido esto. Me tocó estar en el recinto durante el gobierno nuestro con 85 diputados sobre 257 y nos entendimos bárbaro. Esto tiene que ver más con las apetencias personales que en lo que con la gente nos pide que hagamos en la calle. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. En el cierre le pregunto a Waldo Wolf, hay una foto, Larreta Lusto, por la ciudad. ¿Qué pensás vos de ese encuentro? Hay que mirar más el accionar. Nosotros, el PRO va a tener un candidato propio, puro, en Capital Federal. Hoy estamos trabajando de manera alineada con Jorge Macri como candidato del PRO en la ciudad, porque ha demostrado capacidad de gestión en Vicente López, porque es ministro de la ciudad y porque es una persona que tiene el apoyo de todo el PRO. Después, las fotos son parte de la política, tiene derecho a tenerla, pero algunas cosas que se fueron diciendo esta semana, tranquilidad a la gente, que nosotros vamos a tener candidato propio. Bien. Y consideramos que el mejor candidato es Jorge. Waldo, gracias por haber venido. Última tanda, por favor. Nos despedimos, esto ha sido todo. Le agradezco especialmente a Andrés Malamud, que nos acompañó todo el programa. Y siguen con la continuidad informativa de TN. Nos vemos mañana. Adiós.